Hoy en Más Allá de vamos a contarte qué une a la Armada Invencible con los Celtics de Boston. ¿Eres capaz de hacerte una idea? ¿No? Pues descúbrelo entonces. Comenzamos. La Armada Invencible. Difícil no haber escuchado hablar de ella en algún momento. Para la corona inglesa, un motivo de orgullo frente a la corona española, que aún recuerdan. Para algunos españoles, un símbolo de la decadencia que comenzaba y para otros un desastre, pero no menor, que el que sufrió la propia Inglaterra cuando con una todavía escuadra mayor, a la que se conoce como la Contraarmada, se estrelló contra La Coruña, Lisboa y las Azores. Pero dejando a un lado disquisiciones históricas que nos llevarían de una forma u otra a la leyenda negra, y eso sería interminable, ¿por qué iba a tener que ver la Armada Invencible con los Celtics de Boston? Bien, la Armada Invencible fue una expedición que partió en julio de 1588 desde Lisboa con el objetivo de conquistar Inglaterra y destronar a su reina Isabel I. El plan era ambicioso y para ello se reunieron hasta 137 naves y 30.000 personas. El objetivo parecía realizable, pero pronto aparecieron los problemas. Nada más llegar al Golfo de Vizcaya, las naves se dividieron en dos grupos a causa del mal tiempo, y mientras se reagrupaban, un navío inglés dio la voz de alarma poniendo en alerta a toda la costa. La travesía siguió de mal en peor debido al mal tiempo, que continuó minando y desperdigando las fuerzas de la monarquía hispánica, mientras sufrían el acoso de los buques ingleses y la ayuda que se preveía que llegara de Flandes no hacía acto de presencia. En ese momento, ya inmersos en el Canal de la Mancha, las naves de la monarquía hispánica intentaron alcanzar las costas de Flandes para recabar el apoyo que allí esperaba, los tercios de Flandes, que se encargarían de ejecutar la invasión terrestre de Inglaterra. Pero los vientos eran desfavorables y no hacían más que alejar a las naves de su destino. En este punto se asumió el fracaso de la Armada Invencible. Las bajas eran relativamente altas para haber entablado los combates esperados. De 137 naves habían sido hundidas o capturadas unas 20. Pero había que volver a casa, concretamente a Coruña. La ruta escogida, pues debido a la facilidad de las corrientes se planteó bordear las Islas Británicas. Una travesía larga, pero que les libró de la persecución de las naves inglesas, porque estas también estaban fatigadas y carentes de municiones y recursos. Se navegó por las costas orientales de Inglaterra, se subió hasta Escocia y en ese punto se descendió por las costas irlandesas. Frente a Irlanda siguió el mal tiempo, que entre otras cosas obligó a cientos de españoles desorientados a pisar suelo irlandés. ¿Y qué llegó a las costas irlandesas entre el cargamento salvable de los barcos y unos hambrientos marinos? La patata, un alimento del que se había descubierto todo su valor nutricional ese mismo siglo. Esa fue la primera vez que los irlandeses entraron en contacto con la patata, por culpa de un naufragio sufrido en las proximidades de Galway. Pues resulta que, sorprendidos por este nuevo alimento, los irlandeses probaron a cultivarlo en sus tierras, y para su sorpresa se adaptó muy bien al suelo y clima de su isla. En ese momento empezó el idilio romántico entre Irlanda y la patata. Por toda Irlanda se extendió el cultivo de la patata y el campesinado pobre empezó poco a poco a depender más de él, tanto económicamente como a nivel alimenticio, porque por las políticas que se fueron imponiendo, el trigo, cultivado por los más ricos, se exportaba a Inglaterra. A nivel nutricional, la dieta por aquellos momentos del campesinado irlandés no era precisamente rica, pero con la dependencia que tenían de la patata podían ir tirando, porque como hemos dicho, se daba bien en sus tierras. Pese a ello, pueden surgir problemas cuando 3/4 de tu población dependen de un cultivo. Y el problema llegó cuando en 1845 una plaga llegó a suelo irlandés, la plaga del hongo conocido como tizón tardío. La plaga de ese año asoló las tierras cultivadas de patata en toda Irlanda, generando un auténtico infierno para las clases bajas. El principal alimento de su dieta y prácticamente su única fuente de ingresos se había desvanecido. Si esto ya sería suficiente para desembocar en una gran crisis, esta se amplificó hasta puntos sin precedentes a causa de la política llevada a cabo desde Inglaterra, que seguía exportando alimentos de Irlanda, sin permitir que la propia Irlanda importara de otros puntos. La reina Victoria, mientras tanto, creó en 1847 algunos comedores, pero también es verdad que rechazó ofertas económicas que socorrieran al país, así como un barco estadounidense cargado de alimentos, en el momento en el que Irlanda y su hambruna acaparaban los titulares del mundo occidental. Se impuso en Irlanda el toque de queda, lo que hizo que muchas personas que se habían visto abocadas a vivir en la calle fueran condenadas a 3 años de cárcel o 15 años de destierro. En 1851, 4 años después del comienzo de la plaga, sus efectos habían remitido y las producciones más o menos se estabilizaron, pero el precio a pagar en vidas humanas había sido ya desorbitado. 1 millón de irlandeses habían muerto y otro millón emigró, dejando su tierra atrás en busca de una vida mejor. Las emigraciones siguieron durante todo el siglo XIX, ya que el golpe de la gran hambruna de la patata conllevó unos efectos económicos que se hicieron notar en Irlanda hasta bien entrado el siglo XX. Estados Unidos, por la demanda de mano de obra barata, fue el país predilecto de estos emigrantes hambrientos, que viajaban en los conocidos como barcos ataúdes, donde se calcula que el 30% de los irlandeses que emigraron perdieron la vida. Los supervivientes de estas oleadas migratorias recalaron gran parte en un punto muy concreto de la geografía estadounidense, en Boston. Su impacto fue tal que hoy en día el 15% de la población de Boston es de origen irlandés, y en el conjunto del país, Estados Unidos, esto asciende a unos 40 millones de habitantes. Sabiendo esto, es imposible minimizar el impacto de la cultura irlandesa,
que todas estas gentes llevaron consigo. Y la festividad de San Patricio es el mejor ejemplo de esto. Se celebra multitudinariamente en ciudades como Nueva York o la propia Boston. Es en esta fiesta donde se conmemora el fallecimiento de San Patricio, patrón de Irlanda, cuyo símbolo es un trébol de 3 hojas, en referencia a que fue con esta planta con la que el santo explicaba el concepto de la Santísima Trinidad. Y muchos otros elementos culturales irlandeses entraron y perviven a día de hoy en Estados Unidos, como por ejemplo la mitología irlandesa. Todas estas cosas que os hemos contado se dieron la mano cuando nació en Boston el equipo de baloncesto apodado como los Celtics. Su primer logo apareció en los años 50 y, como no podía ser de otra manera, estaba compuesto por la figura de un leprechaun, una figura mitológica irlandesa que podría ser asemejable a la de un duende. En 1968, un guiño más a la cultura irlandesa se le añade al leprechaun del escudo, que cambia de postura y luce unos tréboles bordados en su chaleco. En los años 90 el escudo se actualizó hasta el detalle con el que hoy lo vemos, siendo fiel a la cultura irlandesa, tan característica de la ciudad de Boston. La profunda herencia histórica y cultural de esta ciudad ha acompañado a los Boston Celtics en su periplo deportivo, que les ha llevado a convertirse en el equipo más laureado de los Estados Unidos junto a Los Ángeles Lakers, con un total de 17 anillos de la NBA. Así que así se completa la historia que nos ha llevado desde los planes frustrados de Felipe II para invadir Inglaterra hasta la fundación del equipo más icónico de la NBA. Esperamos que te haya gustado el vídeo de hoy, y si ha sido así, dale un like, suscríbete y déjanos un comentario. Nos vemos la semana que viene en Más Allá de.